Hola jóvenes, buenos días. Pues el día de hoy vamos a tener nuestra sesión offline, nuestra tercera sesión, y para esto pues brevemente voy a estar dando un repasito rápido de lo que vimos la última clase, ¿no? Vimos lo que son las funciones básicas de Excel. Bueno, estamos viendo ese tema y hoy lo vamos a terminar de ver. Como recordatorio vimos lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Las referencias relativas pues tienen la forma que solo es la letra de la columna y el número de la fila, en tanto que para el caso de una celda absoluta, cuando le queremos dar un direccionamiento absoluto, tenemos que anteponerle el signo de pesos antes de la columna y el signo de pesos antes de la fila. ¿Ok? En clase vimos pues un ejemplo, aquí les pongo un recordatorio, que las filas que están de C1 a C4 tienen en su interior esta fórmula que manejamos aquí a la derecha. Voy a poner el puntero láser, ¿sí? Tenemos estas fórmulas que le escribimos la primera, nos dio 15, sumó A1 más B1, nos dio 15, y al copiar la fórmula hacia abajo, al ver que tienen direccionamiento relativo o referencias relativas, se van a ir actualizando dependiendo la posición en la que están. Es decir, si lo que hicimos fue bajar una posición, pues también las celdas se van a actualizar y se van a bajar una posición. Si fuera que se hubieran copiado hacia la derecha, pues también las celdas se recorrerían un lugar hacia la derecha y cambiarían sus nombres, ¿no? En cambio, por aquí abajo, en el segundo ejemplo, tenemos un ejemplo con referencia absoluta. La fórmula es multiplicar lo que hay en B6, que es este 8, por lo que hay en la columna A, por el 10, por ejemplo, 8 por 10. Aquí fue 8 por 9, perdón, en este caso es la de acá abajo. 8 por 5, 40, ¿sí? Por B7, ¿sí? Luego queríamos 8 por B8, 8 por B9, 8 por B10, pero queríamos que él, al escribirla una sola vez, en este lugar, en C7, la fórmula al copiarla hacia abajo solo deba actualizar las celdas que son relativas, pero aquella que indicamos, a la que le pusimos un candadito, un bloqueo, debe ser celda absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le pusimos el candadito, el bloqueo, con los signos de pesos. ¿Ok? Entonces, al copiarla hacia abajo, se copia tal cual lo que es B6, la celda B6, y las demás se van actualizando. Eso es referencia relativa y absoluta. Vimos lo que es una función, que no es otra cosa más que una fórmula preprogramada por Excel, complejas, sí hay de varios tipos, pero que nos facilitan mucho el trabajo de tiempo, ¿sí? Y esfuerzo, ¿verdad? Para hacer muchos cálculos. La sintaxis de una función, también la vimos, la sintaxis de una función, pues tiene, bueno, el signo de igual, digamos que es un comando que le dice a Excel, oye Excel, que lo que siga se va a calcular, pero el nombre de la función tendría su nombre y entre paréntesis los argumentos separados por coma. Puede ser que hay funciones que aceptan un solo argumento, hay quienes aceptan dos o más argumentos, ¿no? Muy bien. ¿Qué puede ser el argumento? Bueno, pues cualquier cosa. Puede ser una celda, por ejemplo, A3, una suma, por ejemplo, 6 más B5. Puede ser una resta, en este caso, no de cuenta 7 menos 2. ¿Ok? Un rango de valores, por ejemplo, B1 a B5, ese es un rango de valores. Incluso puede ser otras funciones. Entonces, los argumentos son lo que está dentro de la función y normalmente pues son los valores con los que queremos trabajar y queremos que sean afectados para darnos un resultado. Bien, dicho esto, vemos la primera función. Avanza, avanza. No quiere avanzar la filmina. Esta. La función autosuma o la función suma, ¿qué es lo que nos hace? Pues nos hace una sumatoria de valores. Esta sumatoria de valores, pues puede ser en un rango, ¿sí?
o pueden ser diferentes valores. Aquí en la sintaxis tenemos la función suma y entre paréntesis dice celda X y celda Y, es decir, un rango, ¿no? Por ejemplo, de A1, 2 puntos a A10. Quiere decir que nos va a ser la suma de todos los valores que están de A1 más A2 más A3 más A4, etcétera, hasta llegar a A10. ¿Ok? Aquí de la figura, pues aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos pues dos ejemplos, ¿sí? Que nos están sumando estos valores y la fórmula está aquí. Aquí está la fórmula y aquí ponemos una referencia de lo que está en esa fórmula. No solo Excel en la función suma acepta rangos. ¿Ok? Digamos que quiero sumar, voy a hacer un ejemplo aquí. Digamos que quiero sumar, ¿sí? Un rango de valores. A lo mejor quiero sumar este rango de valores. Aquí está que de C1 a C4 va a sumar todos estos valores. 3, 6, 7, 20, 29, 39, 44 creo que da, ¿sí? Ahí está, 44. Pero también aquí tenemos solo un argumento, pero imaginemos que queremos combinar varias cosas. De hecho, también puedo ponerle, por ejemplo, suma 3, ese es un argumento, es un número fijo, coma 5, coma 6, ¿no? ¿Sí? 3 y 5, 8 y 6, 14, ¿no? Entonces, nos está sumando los tres valores. Quiere decir que todo lo que le pongamos aquí va a sumarse, ¿sí? Sí o sí. Entonces, puedo poner un argumento que sea el rango, coma, y quiero que sume otra cosa, encontré a lo mejor este valor 8, que es B6, coma, que haga una resta de 6 menos este que está aquí, coma, y ¿qué otra cosa me ocurre? 5 por 2, ¿no? Más 1, digamos una operación matemática ahí estática. Incluso puedo poner otras funciones aquí adentro. Puedo poner la función, por ejemplo, promedio, por decir, que me saque el promedio de estos dos números, ¿sí? ¿Ok? Ahí se me movió. Aquí. Coma y ¿qué más? Celdas, rangos, valores, fórmulas, promedio. Pues creo que son todos los valores. Entonces vamos a dejarle ahí y hay que cerrar. Este paréntesis es de la función promedio, pero no hemos cerrado el paréntesis de la suma. Ya que está ahí, ¿cuántos argumentos? Mi pregunta sería que preguntarles, ¿cuántos argumentos puse en esta fórmula? Fíjense, vamos a contarlos. Pusimos un argumento, 2, 3, 4, 5 argumentos. Hay 5 argumentos. ¿Qué va a suceder? Se va a sumar este más este más este más este, que es este primer argumento. Eso más esto. Entonces aquí, ¿cuánto dijimos que era? Aquí va a dar 44, ¿no? Más lo que hay en B6. B6 es un 8. Más lo que es 6 menos B8. ¿Dónde está B8? B8 es el 2. Entonces va a ser como que 6 menos 2. Pues va a quedar 4, ¿no? 5 por 2, 10 más 1, 11. Y el promedio que hay de A7 a B7. A7 a B7. 10 más 5, 15 entre 2 a 7.5. Esto es lo que estaría haciendo Excel internamente en su memoria. Primero va a hacer una especie de simplificación de los argumentos, ¿ok? Ah, bueno, aquí hay un rango, bueno, a ver, sumo este rango. Aquí hay un valor, bueno, veo cuál es este valor. Aquí hay una pequeña operación, veo cuál es el resultado. Aquí también, y aquí me piden una función promedio, pues que voy a sacar todos los valores, todos los valores, y es 10 más 5, 15 entre 2, es el promedio, porque son dos elementos, 7.5. Ahora va a sumar todos estos, ¿no? Entonces diría, a ver, 44 más 8 van 52, más 4, 56, más 11, 67, más 7.5 serían 74.5. Creo que de esto, todo esto serían, si no me equivoco, 74.5. Entonces vamos a ver si es cierto. Voy a darle Enter. Y sí, voy a borrar todos mis apuntes.
dio 74.5. Lo que quiero que ustedes vean con este ejemplo es que en esta función suma, pero también en todas las demás que veremos en esta presentación, en esta sesión, es que podemos utilizar diferentes argumentos separados por coma, o sea, no solo limitarnos a que es un rango, aunque es de lo más común, de lo que más se usa, pero podemos completar con varios argumentos. ¿Me explico? Y cada argumento pues se va a calcular independiente y luego en total y va a irse simplificando hasta obtener el resultado final. Y de paso vimos la función promedio. ¿Qué hace la función promedio? Voy a aprovechar el viaje, ¿sí? La función promedio aquí lo hice con dos valores, pero si yo lo hubiera hecho, digamos, igual promedio, ¿sí? De estos, ya son 4 valores. ¿Qué es lo que hace un promedio? Hace la suma de 5 más 2 más 1 más 7, o sea, suma todos los elementos y los divide entre la cantidad de números, ¿no? Entre 4, ¿sí? 5 y 2, 7 y 7, 14, una 15. 15 entre 4, 3.75, ¿ok? Entonces ya nos hizo el cálculo, ¿verdad? Y así es como funciona la función promedio, que qué bueno que existe porque si no existiera tendríamos que hacer sumatorias y luego dividir entre, contar cuántos elementos hay y dividir entre ese número. Pero la función promedio nos ahorra ese trabajo, ¿vale? Voy a dejar esta funcioncita copiada sin el igual aquí arribita para que se vea. Ahí está. Eso es lo que está aquí abajito. ¿De acuerdo? Entonces, con esto pues ya estamos explicando básicamente ¿dónde está la presentación? Dos funciones, ¿no? De hecho, es la función que sigue, ¿ok? La función promedio. La función promedio, pues, es una función que va a dar como resultado la media aritmética. Ojo con el término. Media aritmética se refiere al promedio, ¿sí? También se le conoce en estadística como media aritmética o la media, ¿no? ¿Cuál es la media, no? Media aritmética o promedio. Y te saca, pues eso, el promedio de los valores, ¿sí? Y tenemos aquí otro ejemplito nada más para terminar de ver el material. Tenemos la sintaxis, pues es la función, entre paréntesis, pues los argumentos separados por coma que vayan a actuar dentro de ese cálculo, ¿sí? Si bien puede ser un rango, que también es muy común que sea un rango de valores, va a sacar el promedio, digamos, desde A1 hasta D13, quiere decir que tienes la columna A, B, C y D, y de la 1, 2 hasta la fila 13, de toda esta rejilla, va a tomar todos los números, ¿sí? Todos los números desde aquí hasta acá, todos estos números, los va a sumar, ¿sí? Y los va a dividir entre el total de números y te va a sacar un promedio, ¿no? Así en este caso es una matriz porque es una selección recta, pues cuadrada, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy, muy sencillito, de hecho está poniendo números fijos, 12,12,13, ¿qué está haciendo? Pues va a sumar el 12 más el 12 más el 13 y todos estos los va a dividir entre 1, 2, 3, entre 3. Y el resultado pues va a ser 12.33. ¿Ok? Y bueno, así es como funciona esta función promedio. De ahí, chicos, tenemos las funciones máximos y mínimos. Las funciones máximos y mínimos o función máximo y mínimo son muy fáciles de usar. Cada una te devuelve el valor o máximo o mínimo, respectivamente, de una lista de valores numéricos. ¿Sale? Devuelven los valores máximo y mínimo de una lista de números. No, ¿sí? Entonces, esto nada más sirve para números. Las funciones son max para máximo y min para mínimo. Igual max y entre paréntesis el rango de valores. Veamos este ejemplo. Tenemos valores desde A1 hasta A4 y en B1 está la fórmula que dice igual max de A1 a A4. ¿Cuál es el valor máximo de A1 a A4? Pues 345 y es el resultado que arroja. A la derecha en C1 tenemos la función igual mínimo, bueno, igual min desde A1 hasta A4. De todos estos números, ¿cuál es el número mínimo? 174 no, 224 no, 345 no, pues será el máximo. El 123 es el valor mínimo de esta lista de valores. ¿Ok?
Bueno, finalmente, no hay mucho que decir. También su sintaxis funciona igual que la sintaxis en cuanto a argumentos, pues acepta lo mismo, los mismos argumentos que acepta la función suma o la función promedio que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Y para terminar de mostrar un ejemplito, voy a ponerme por acá. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, tengo aquí numeritos aleatorios. Voy a sacar, por ejemplo, voy a poner aquí máximo, ¿sí? El valor máximo de esta lista de valores, ¿cómo lo pondría yo? Pues igual, max de, pues desde aquí hasta acá. Vamos a ver cuál es el número máximo. Oh, muy bien. El número máximo aquí es el 55. Como están con un direccionamiento relativo, si yo la copio hacia la derecha, pues esta se saca de esta columna, esta se adapta a esta columna y esta a esta última columna. Y vemos que los números máximos son pues todos estos, ¿no? También pude haber hecho, voy a sacarlo aquí al final, una función máximo, pero a lo mejor no solo de filas, digo, no de columnas, pudo ser de filas, pero también pudo ser de toda una matriz, ¿no? Y entonces el valor máximo que se encuentra es el 55. También pude haber hecho igual max, por ejemplo aquí, de toda una fila. ¿Cuál es el máximo de este renglón? Ah, pues es el 47, sí es cierto, el 47 es el más grande de todos estos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el mínimo? Pues lo mismo, mínimo, ¿qué escribimos? Igual min, por ejemplo, de esta fila de valores, ¿cuál es el más pequeño? Pues sacó que es el 8, efectivamente tenemos el 8 y el 9, pero el 8 es el más pequeño. Y si copiamos las columnas de la derecha, pues aquí es el 13, es correcto, el 8, aquí pues aquí se ve que pues es un dígito, y aquí el 5, ¿no? Si hacemos lo mismo y saco el mínimo de todo el rango, para saber, vimos que el máximo era el 55, el mínimo va a ser 5, ¿verdad? Y también podemos llegar a sacar pues mínimos a nivel de renglón, ¿no? A nivel de línea horizontal, y vamos a ver cuál es el número más pequeño de este, ¿no? ¿Okay? Si yo esto lo copio hacia abajo, ¿qué me va a dar? Me va a dar el mínimo de cada renglón. Por ejemplo, el mínimo del segundo renglón es el 10, el mínimo de este tercero es 8, el mínimo de esta línea es el 9, es el 5, el 8 aquí, el 8 acá, el 17, ¿sí? Pues 17, 30, sí. Y el 19. Ok, chicos, voy a borrar esto para no dejarlo ahí marcado. Muy bien. Eso es, pues, jugar con máximos y mínimos. Ahora, también podemos jugar con máximos y mínimos. Si necesitas, a ver, quiero el máximo de entre brincoteado, y para eso sirve la separación de argumentos. De estos números, dame cuál es el mínimo. Ok, ahí está. De estos números, ahí los abro para que se vean marcaditos. ¿Cuál es el más pequeño? Porque es el mínimo. El 15. Así es. Y el máximo, antes de ponerlo, el máximo me tiene que dar un 52. Si yo esto lo cambio a máximo, me tiene que dar el 52. Ok, ahí está. ¿Vale? Para que lo vean. Entonces, aquí abajo tenemos un acordeoncito que a esto le llamamos tooltip. Y es pues es eso, es un acordeoncito. De hecho, si ustedes le dan clic al título de la función, al nombre de la función, les va a abrir la ayuda de Excel, que siempre es muy completa, muy clara y tiene varios ejemplos y todas las reglas que se pueden permitir con esa función. Porque aquí hay un punto importante, las funciones tienen sus reglas. Ahorita las funciones que estamos viendo son básicas, son funciones estadísticas básicas y funcionan de manera muy similar una con otra, simplemente cambia el nombre de la función para actuar de una forma o de otra. Sin embargo, hay funciones que son muy exclusivas, o sea, que sus argumentos son exactos o precisos o una cantidad exacta. Ya las veremos más adelante. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra presentación. Pam, 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 pam. ¿Dónde está nuestra presentación? Ahí ya me la pasé, está aquí. Muy bien. Entonces, eso es función máximos y mínimos. Ahora, la función mediana, jóvenes. La función mediana, no se me vayan a confundir, la función mediana es diferente a la de promedio, ¿eh? ¿Sí? Luego, porque la de promedio también, en un problema te pueden decir, ¿cuál es la media aritmética? Pues se refiere a promedio, no a mediana. Una cosa es media y otra cosa es mediana. La mediana es un dato estadístico, chicos. La mediana es una función
que nos devuelve el número que se encuentra en medio de un conjunto de valores numéricos. Esto es, la mitad de los números es mayor a esa mediana, a ese valor, y la otra mitad es menor. Les voy a poner aquí un ejemplito. ¿Ok? Imagínate que tienes los números ordenados o desordenados, no importa. Imagina que tienes el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Y si te digo que cuál es la mediana de esta lista de números, pues el resultado es 3. Porque exactamente la mitad, o sea, 2 elementos son menores a él y otros 2 números son mayores a él. Entonces la mediana es 3. Pero ¿qué pasa? Digamos, si aumento un número acá, el 6, y te digo, dame la mediana de estos números. La mediana, pues, de hecho, aquí lo voy a poner así. No puedo, pues es el 3, no, porque nada más quedan 2 de este lado y 3 de este lado, ¿no? Cuando hay número par, normalmente, de elementos, se van a tomar los dos números centrales, se les va a obtener el promedio de esos dos números centrales y esa es la mediana. El ejemplo de hace un momento eran del 1 al 5, era un número impar. Y bueno, de alguna manera eso ayuda a poder determinar de manera más exacta cuál es la mediana. Pero cuando hay un número par y no se puede determinar cuál es la mediana, se toman los dos números del centro y se les saca su promedio. Es decir, 3 más 4 igual a 7. ¿Cuántos números son? Entre 2 es igual a 3.5. Entonces, la mediana de este listado, ¿sí? La mediana de este listado es 3.5. ¿Ok? Bueno, esto es nada más una explicación para que entendamos qué es la mediana como valor estadístico, como función estadística. Sin embargo, ese análisis lo hace la función. Nosotros no tenemos que hacer esa operación. Veamos aquí, tenemos el ejemplo que hay un listado de A1 hasta A4, ¿ok? Donde están unas cantidades y en B1 está la fórmula que dice igual mediana de A1 a A4. ¿Cuál es el valor medio? ¿Sí? ¿Cuál es el valor medio? Bueno, de un número de valores. Bueno, está el 1, 2, 3, el 3, 4, 5. Aunque se repite un número, el valor que está en medio es, ¿sí? El 345. La mitad de esos números está por arriba y la mitad por debajo. ¿Sí? El que es, solo hay un elemento, un número menor y un número mayor a ese número. Entonces, por eso el resultado es 345. Y simplemente nos va a sacar la mediana. Si regresamos a nuestro Excel, y aprovecho esto que tenemos aquí, igual, déjenme que escriba, igual mediana, ahí está. Y le digo que de estos valores, que son 3, 6, son 8 valores, me va a decir que es 17.5. ¿Sí? ¿Qué hizo? Pues debió tomar dos valores al centro, ¿ok? Y de ahí sacar su promedio, ¿ok? Y si saco la mediana de todas las demás columnas, de estas columnas, ¿ok? Pues es 30.5, 24 y 37. El valor medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, el 37 no está, ¿no? Pero pues sumó los dos valores centrados, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a ver si aquí puedo ordenar. Me los ordenó todos, pues. Sí, entonces, pues los dos números centrales han de haber sido estos dos. ¿Sí? Les sacó el promedio, 30 más 34, 30 más 44, 74 entre 2 y pues ya dio el 37, ¿sale? En la mayoría de los casos así lo hizo. ¿Por qué? Porque 2, 4, 6 son 8. Es número par. Pero bueno, esa es la mediana. ¿Ok? Y también podemos hacer medianas de la misma forma, ¿no? ¿Sí? Brincoteado. De hecho, puedo hacer esto, fíjense. ¿Ok?
¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues va a simplificarte todo y va a sacarte una mediana general, ¿no? Aquí seleccioné una celda solita, aquí otra celda solita, aquí un rango vertical, aquí celda solita, solita y un rango horizontal, ¿no? Y pues de esos valores me sacaría la mediana, ¿ok? Les muestro ejemplos para que vean la versatilidad con la que se puede llegar a utilizar una función. Digamos, vamos por las últimas dos funciones, tres funciones. Moda. La moda, así como en la actualidad, así cuando se pone de moda algo es porque se escucha mucho, es muy repetido, ¿no? Entonces, en estadística existe la función moda que se refiere al valor o al número, valor numérico que más se repite. Todo esto es con valores numéricos, chicos. La función suma trabaja con valores numéricos, la función promedio, máximo, mínimo, mediana, ¿sí? Trabajan con valores numéricos, con celdas que tienen números que se pueden calcular, por eso son estadísticas, ¿no? La moda, pues obtiene el valor que más se repite de un rango de valores. El valor que más se repite aquí, ¿sí? En la función B1, en B1 está la función igual moda A1, A4. ¿Cuál es el valor que más se repite? Pues el 345, estamos viendo que se repite 2 veces. Entonces, esa es la moda, ¿ok? No tiene mayor ciencia y se usa igual que las demás. Digamos que quiero igual moda, ¿sí? Pero de todos, ¿no? A ver, ¿cuál es la que más se repite de todos? Ah, pues el 8, vamos a ver, pues el 8 se repite 1, 2, 3, ¿sí? Pues es el que más se repitió 3 veces, por ejemplo, ¿no? De ahí, así a ojo de buen cubero no veo otros repetidos, ¿sí? En estadística, pues, no es el fin de la materia como tal, pero en estadística puede haber varias modas. O sea, varios números que se repiten la misma cantidad de veces. O sea, si hubiera otro número que se repite igual 3 veces, también sería una moda. Lo que hace, pues, Excel es que, pues, te va a dar la primer moda que encuentres, o sea, en la más pequeña, creo que en orden ascendente. ¿Ok? Pero bueno, eso se trata la moda. La moda te da el número que más se repite de un rango de valores. Si yo te pongo aquí hasta manual, moda. Este ejemplo es absurdo, pero es para que vean que los argumentos pueden ser cualquier cosa. Te pongo un 4, 8, 3, otro 4, otro 3, vamos a ponerle un 1, bueno, un 2, un 1, un 0, otro 3, otro, no sé, otro 4, un 7, ¿sí? Aquí son varios argumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le di 10 argumentos que fueron datos exactos. La moda va a ser el 3. Entonces, pero bueno, ¿sí? Con valores muy exactos no se suele utilizar la función moda en Excel, pero para que vean un ejemplo que acepta varios formas de argumentos, ¿no? Puede ser el valor de una celda, un rango de celdas, una fórmula, fórmulas con celdas, otras funciones, etcétera. Bueno, espero que hasta aquí vayamos muy bien. Vamos a seguir con las últimas dos funciones. La función contar y la función contar a. Las dos funciones sirven para contar cuántos elementos hay. Repito, las dos funciones sirven para encontrar cuántos o contar cuántos elementos, sí, ahora sí, contar, ¿no? Contabilizar cuántos elementos hay en un listado de elementos, de valores. Pero la diferencia radica en lo siguiente. La función contar cuenta, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece un elemento que es o el valor numérico en una lista de valores? ¿Okay? Es decir, que si la lista tiene celdas vacías, o sea, la selección o el rango, hay celdas vacías, no las va a contar. Y si el resto de las celdas tienen números, pues va a contar solo aquellas que tienen números. Te está diciendo, a ver, cuenta de un rango de A1 a 10, ¿cuántos son números? Ah, pues te va a decir, X número de celdas tienen números. En cambio, contar A, ahorita vamos a ver un ejemplo. Contar A, la A deriva de alfanumérico. ¿Sí? Contar alfanumérico. Y alfanumérico se refiere
a que va a contabilizarte cuántas celdas, o sea, las celdas que contengan no tanto números como letras, o sea, como texto. Entonces, básicamente te va a contabilizar cualquier celda que esté ocupada, ya sea por números o por texto. ¿Sí? Dice aquí, cuenta las veces que aparece un elemento alfanumérico en una lista. Por eso dice alfa, alfa de caracteres y numérico de números, o sea, tanto letras como números. Veamos un ejemplo. Aquí tengo este pequeño ejercicio acá, ¿sí? Si se fijan, es un listado que va de A1, ¿sí? A A8, a A9, de A1 a A9. Tenemos 4 celdas, a simple vista tenemos 4 celdas que tienen números y 4 celdas que tienen texto. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, igual aquí la de contar de este rango, a ver, contesten en sus mentes, ¿qué resultado me daría? Va a contar las veces que aparece un elemento numérico en la lista. Esto significa lo siguiente, que va a contabilizar, a ver, ¿este es un número? Sí, sí. Ay. 1, espérame. ¿Este es un número? No. ¿Este es un número? No. ¿Este sí? 2, 3, 4. No, no. Entonces, la respuesta aquí tendrá que ser 4. A ver, vamos a regresar el puntero. Y efectivamente, 4. ¿Ok? En cambio, y eso que abarcamos todo el rango, ¿sí? Ahora veamos el mismo ejemplo, pero con contar A, ¿sí? Contar A en el mismo rango, ¿sí? Las celdas que están ocupadas con valores alfanuméricos, o sea, tanto texto como número. Entonces, lo que va a suceder es que dice, aquí hay un valor alfanumérico, sí, hay números, pues cuenta. Aquí hay texto o números, sí. Texto o números, sí. Texto o números, sí, sí, sí. Pues me va a devolver 8. Y veamos entonces que hay 8. Es más, si yo quito si yo borro esto, ¿cuáles fórmulas se me van a actualizar? Pues las dos, porque al borrar un número numérico, el contar se actualiza a que solo va a haber 3 números, pero también la de contar A porque ya está vacía la celda. Básicamente la función contar A también te cuenta, digamos, celdas ocupadas, si lo quieres ver así. Celdas que están ocupadas, ¿no? ¿Sí? No celdas vacías. ¿Ok? De hecho, aquí nada más como extra, de hecho no extra, sino que viene también en sus prácticas. Si usamos la de contar blanco, hay otra función que se llama contar punto blanco, que cuenta los espacios en blanco, celdas en blanco, ¿no? Entonces, contar punto blanco, ¿sí? Te va a contar cuántas celdas están vacías. Entonces me tiene que decir que hay una. Ahí está. Contar blanco. ¿Sí? No están las filminas, pero sí viene en su práctica, en la práctica 4 del módulo 3 del simulador de eThinking. ¿Ok? Muy bien, entonces esas son las funciones que estamos viendo en este tema. ¿Y dónde está mi presentación? ¿Ok? Y a eso se refieren todas estas herramientas. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Y entonces, en resumen, ¿qué funciones voy a rayar aquí? ¿Qué funciones vimos? Para que la sigan repasando, ¿verdad? Vimos la función suma, la función promedio, la función máximo, la función mínimo, la función mediana, la función moda, la función contar A, y bueno, aprovecharé contar punto blanco. Y básicamente dentro de su sintaxis, la mayoría
todas aceptan básicamente lo mismo. Fíjense que la única que acepta, digamos, texto, pues es la de contar A. Las demás solo trabajan con valores numéricos. Puede ser pregunta de examen, con valores numéricos. Y contar A puede trabajar con valores de alfanuméricos, ¿no? Texto. Muy bien. Ahora, con esto, pues vemos el tema de funciones básicas de Excel. Terminamos de ver el tema, igual que todos sus compañeros. Y ahora viene, nada más voy a dar las indicaciones de las actividades que se les llevan a ustedes de tarea. Les voy a mandar en la plataforma, espérenme tantito. Espérenme tantito. Les voy a mandar en la plataforma, ¿sí? Una... Reanudar, compartir, ok. Les voy a mandar la tarea. La tarea es muy sencillita, es un ejercicio muy sencillito. Lo voy a abrir aquí. Lo voy a abrir acá. Ejemplo. Ustedes disculpen, llegó gente y pues ladraron los perros. Ejemplo, no. Funciones básicas. Lo que tienen que hacer con este ejercicio es, pues, seguir las instrucciones. Estoy compartiendo pantalla, déjenme ver. Sí. Ok. Es, calcular el subtotal, por ejemplo, y aquí en esta palomita, este triangulito rojo, se estipula las instrucciones, se manejan las instrucciones, se les define las instrucciones que deben de realizar. Ahí te dice que calcules el subtotal, que es la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Usa direccionamiento relativo para copiar la fórmula hacia las filas de abajo. Traten de seguir las instrucciones como debe de ser, ¿sí? Y a la derecha tiene unas indicaciones de cómo calcular el IVA y te dice que uses direccionamiento absoluto. ¿Dónde está el IVA? El IVA está acá, ¿ok? Entonces el IVA, ¿sí? Aquí te dice que cambies el formato de la celda porcentaje, pero bueno, ya está, creo. Y finalmente llenar estas pequeñas datos, ¿verdad? Con fórmulas para representar cantidad de artículos, precio unitario más alto, precio unitario más bajo, moda del precio unitario, mediana del total con IVA, ¿ok? Este es ejercicio de 10 minutitos. Ah, estaba yo muteada. A ver, espérenme. Ok, chicos. Esta tarea, lo que tienen que hacer es seguir las instrucciones sobre el subtotal. Y aquí les dice que uses direccionamiento relativo para copiar la fórmula hacia abajo. A la derecha tienes otra indicación y que también tienen que respetar que diga que uses direccionamiento absoluto para copiarlo hacia abajo. Ahora, aquí tienen el IVA y es la que tienen que usar. También tienen que sacar los totales. ¿Qué son los totales? Pues son sumatorias, ¿no? ¿Sí? Ahora, la cantidad de artículos, precio unitario más alto, precio unitario más bajo, pues son las funciones estadísticas que vimos en clase. Entonces, la tarea está muy sencillita, no se llevarían más de ni 10 minutos para hacer esta tareita. Entonces, es un ejercicio muy básico, pero para terminar de comprender el uso de estas funciones, ¿ok? Y la siguiente es un pequeño quizcito. Ese quiz se va a tomar en cuenta como en el rubro de participación. En el rubro de participación. ¿Qué es esto? Que yo les voy a pasar, van a entrar ustedes a la página de NIRPOD, ¿sí? Ahí les voy a poner ahorita las indicaciones, en un momento, en un correo y en la plataforma. Espérenme tantito, ¿dónde está? Voy a quitar esto. Dejo de compartir tantito. Y, ok, espérame tantito. Ustedes van a entrar a la página, ahí voy a compartir. Ustedes van a entrar a la página de nearpod.com, aquí está, nearpod.com, ahí, ¿sí? Y el código o link que les voy a pasar, lo van a escribir aquí.
También si les doy el link, van a entrar directamente. ¿Qué va a pasar? Que les va a preguntar, les va a hacer 4 preguntitas de control. Es decir, si vieron la presentación, si prestaron atención a este video, es para contestar esas preguntas, se les va a tomar en cuenta como una participación, ¿ok? Y cada pregunta tiene tiempo. Cada preguntita, o sea, cada ejercicio del quiz en general tiene tiempo. Cada pregunta es de 1 minuto, ¿sí? La primera son 2 preguntitas de quiz, ¿sí? De opción múltiple y tienes 1 minuto para responder. Cuando le das siguiente, el siguiente ejercicio o pregunta te da 1 minuto. Y el siguiente ejercicio 1 minuto y el siguiente ejercicio 1 minuto. Si se vence el minuto, pues se cambia automáticamente a la siguiente pantalla y ya no lo vas a poder contestar y envían su formulario. Para ambas actividades tienen como límite el día lunes antes de la noche, ¿ok? Para cualquier duda, por favor, no duden en escribirme por Remind, ¿de acuerdo? Y esto sería todo lo que es la sesión offline de la semana. ¿De acuerdo, chicos? Pues muchas gracias. Cualquier duda me preguntan y la presentación, este video y las sesiones ya estarán en la plataforma. ¿Sale? Saludos, bonito fin de semana. Hasta pronto.